En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes. El Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntense, por favor. El combate espiritual es un tema que muy poco se discute o se habla dentro de la iglesia, o se habla así muy poco, como si fuera algo desconocido en la vida del cristiano. Y el combate espiritual es aquella lucha diaria que cada uno de nosotros tenemos contra el enemigo. Jesús hoy nos dice en el Evangelio de San Marcos que hemos escuchado, que le dio el poder a sus discípulos para que fueran y predicaran la palabra de Dios. Y habían signos que iban a acompañar la predicación de los apóstoles. Y el primer signo que Jesús da hoy en el Evangelio es: arrojarán demonios en mi nombre, luego hablarán lenguas nuevas, y así se va, ¿verdad? Pero como primer punto Jesús pone que el primer signo de un cristiano es aquella lucha contra el enemigo. El apóstol San Pedro, en su carta número 5, que hemos leído hoy en el capítulo número 5 de la carta en la primera carta del apóstol San Pedro, nos dice él: hermanos, sed sobrios, estad alerta, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. ¿A quiénes va a devorar? A aquellos que no estén listos para el combate. Pero el apóstol San Pedro habla de una cosa importante en la vida de un cristiano: tenemos que ser humildes. Y la humildad consiste en conocer nuestras limitaciones, conocer nuestra pequeñez, conocer que no somos todopoderosos. ¿Dónde está la fuerza de un cristiano para poder hacer resistencia a los combates contra el enemigo? ¿Dónde está? En la oración, exactamente. En la oración está una de las armas principales del cristiano para hacerle frente al enemigo. Segundo, la oración. Segundo, llevar una vida sacramental. Y cuando hablamos de una vida sacramental, ¿de qué estamos hablando? La confesión, vivir los sacramentos, como bautizados, hizo la primera comunión, confesarse, comulgar, ¿verdad? Comulgar y confesarse, porque en un corazón que está en gracia de Dios, el demonio no lo va a poder vencer. Lo podrá atacar, lo podrá zarandear, pero si en mi corazón está Dios, siempre voy a salir victorioso. Pero ¿cuál es el problema nuestro y por qué terminamos todos revolcados por el diablo? Porque ni oramos, ni nos confesamos, ni comulgamos, ni vamos a la Santa Misa, ni leemos la Sagrada Escritura. Vivimos dizque siendo cristianos, dizque somos cristianos, viviendo supuestamente como cristianos,
pero llevando un testimonio pagano, viviendo como un pagano. Chambres, odios, rencores, resentimientos, rivalidades, ambiciones, adulterio, fornicaciones, lujuria. Díganme una cosa, ¿cuál es la puerta por donde entra el diablo a una persona? ¿Cómo se llama esa puerta? Esa puerta se llama el pecado. ¿Cómo cerramos esa puerta? Con el sacramento de la confesión. Ahí cerramos la puerta del pecado. Y si esa puerta está abierta, porque aquí hay una cosa importante, el pecado no es impuesto, como muchas personas dicen, ay padre, es que el diablo, padre, el diablo, mire, yo no iba a chupar, padre, yo no iba a beber, pero el diablo, padre, no me estés dando mentira, que el diablo no te agarró la boca, te la abrió a la fuerza y te metió un embudo y te dejó ir una botella de agua en la boca para que te la bebieras toda, no, tú solito lo hiciste. O cuando le fuiste infiel a tu esposa, a tu esposo, el diablo no te llevó a la fuerza donde aquella mujer o donde aquel hombre. Fuiste tú con tus dos piecitos que fuiste libre y voluntariamente. Cuando te fuiste a meter a un prostíbulo, fuiste tú libre y voluntariamente que fuiste. O sea, no le estemos echando la culpa al diablo cuando somos nosotros los que hemos buscado el pecado. San Pedro habla hoy de la lucha, del combate. El diablo que anda rondando. Sí, pero si en vez de que el diablo nos ande rondando a nosotros andamos rondando al diablo. ¿Y si somos nosotros los que lo andamos buscando? ¿Cómo podemos decir que tenemos un combate espiritual? Cuando en realidad lo que hacemos es, en vez de evitar las ocasiones de pecado, las buscamos y no ponemos medios. ¿Y qué es lo que va pasando ahí? El demonio va abriéndose espacio en nuestra vida. ¿Y qué es lo que va causando el diablo en la vida de un cristiano? Primero, la tibieza espiritual, la aridez espiritual. Y cuando el diablo ya ha entrado en nuestro corazón, empezamos a ver como que si la palabra de Dios fuera una carga, como que si la palabra de Dios fuera un estorbo. Para muchos, cuando se habla del pecado, cuando se habla de renunciar al pecado, es como que si se les estuviera diciendo, tienes que renunciar a ser feliz. Así lo entienden muchas personas. Muchas personas piensan que la felicidad, que la verdadera felicidad está en el pecado. Entre más libertinaje sexual tengo, es cuando soy más feliz. Entre más cosas materiales tengo, es cuando soy más feliz. Entre más dinero tenga, es cuando soy más feliz. Y no es cierto. Todo eso son cosas meramente superficiales que satisfacen los sentidos, satisfacen el cuerpo, pero no llenan el corazón, no llenan el corazón. Por eso yo a veces me gusta poner esta pequeña comparación. Cuando tal vez algunos ya lo han hecho, ¿verdad? O han hecho algo parecido, o una cuestión mundana, ¿verdad? Se van de parranda toda una noche a bailar, a chupar, se emborrachan, amanecen todos de goma al siguiente día, ¿verdad? Le robaron hasta los zapatos, ¿verdad? La camisa hasta la vomitaron y de repente pues no se sabe ni qué pasó en la noche. La pregunta es, al siguiente día, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes realizado? Pues chica, qué feliz me siento, qué noche más maravillosa, cómo tengo el corazón de lleno. No, hombre, si esa noche para mí va a ser inolvidable porque fue lo más maravilloso. No, con vergüenza. A la muchachita la asediaron todos los hombres que habían ahí. El hombre que presumía de machito hasta terminó violado. Y al final lo encuentran todo hasta orinado y vomitado. ¿Usted cree que va a sentir orgulloso de eso? Y si luego al final hasta le robaron la cartera, le robaron el pisto, ¿y con qué cara llego donde mi mamá o donde mi esposa, donde mis hijos y que me pedan dinero y no tengo nada? ¿Creen ustedes que va a ser una noche inolvidable como la que le va a dar así plenitud a su vida y lo va a hacer sentirse la persona más realizada de este mundo? No.
ahí está el error. Y saben, el diablo nos ataca ahí, porque es ahí, en esa parte, en esas situaciones, donde el demonio pretende que tú y yo digamos, esa es la verdadera felicidad. Por ejemplo, para muchos jóvenes que ahorita andan metidos en drogas, en pandillas, que andan metidos en sexo, en desórdenes y todo eso, si tú le preguntas a ese joven, supuestamente, y tú lo intentas reprender, tú intentas decirle, hijo, no vayas. ¿Qué dice este joven? Yo tengo derecho a ser feliz. ¿Verdad que así les dice? ¿Verdad que así les dicen los jóvenes? Así les dicen sus hijos o sus nietos. Yo tengo derecho a ser feliz. Yo tengo derecho a disfrutar la vida. Y para ellos disfrutar la vida, ¿qué es? Sexo, droga, desorden, amanecer desvelado al siguiente día, no estudiar, andar vagando, no aprender ningún oficio, aplazar todas las materias, aplazar toda la carrera. Para ellos eso es disfrutar la vida, eso es disfrutar y ser feliz. Para ellos, ¿ahí qué les metió el diablo? Que ahí es donde está la verdadera felicidad. ¿Y qué hacen ustedes los papás? Combatir eso. Ahí están combatiendo. Y como dice el apóstol San Pedro hoy, ¿ve? Sed sobrios, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Mírale los ojos a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, cuando tú estás tratando de reprenderlo y hacerle ver que el camino que está llevando es incorrecto. Esos ojos desearían devorarte, y si esos ojos tuvieran la fuerza que tienen los ojos de Superman, te fulminaría y te dejaría hecho ceniza en ese momento. ¿Por qué? Porque están llenos de ira, llenos de rabia. ¿Por qué? Porque se está dando un combate espiritual en ese momento. Y esos son los combates con los cuales nos enfrentamos día con día, con nuestros hermanos. Cuando tú intentas corregir a alguien, cuando tú intentas hacerle ver que está llevando una vida equivocada, ¿cuántas esposas terminan golpeadas por sus esposos? Porque les dicen, mira, eso no está bien, mira esto y lo otro. ¿Cuántas esposas golpean a sus esposos también? ¿Cuántos hijos golpean a sus padres? Golpean a sus padres porque no los quieren dejar salir a la calle, porque no les dan dinero para comprarse esto, comprarse lo otro, porque no les dan permiso para irse con sus amigos y regresar hasta el siguiente día. ¿Cuántos hijos se rebelan contra sus padres? Ahí está el combate. ¿Y cuál es la única manera de hacerle frente a esa guerra? Solamente con la oración. ¿Sabes? Cuando tú estés peleando, más bien, cuando tú estés tratando de corregir a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, y tú veas que tú estás tratando de hacerle entrar en razón, y aquella persona tiene unos ojos que deseara devorarte y rechinan los dientes y empiezan a golpear y a pegarse, por ejemplo, como muchos hijos. Yo no sé si ustedes han visto, pero hay jóvenes que cuando los papás les dicen algo, empiezan a golpearse contra la pared, a jalarse el pelo. ¿Qué creen ustedes que tienen? No tienen el espíritu un don del Espíritu Santo, tienen al demonio adentro. Y dígalo con toda autoridad: te reprendo, espíritu de odio. Te reprendo, espíritu de ira. Repréndalo, porque no crea que es el Espíritu Santo que ha tomado a esa criatura ahí, a su esposo, a su esposa, a sus hijos. No se engañemos, ¿verdad? Es que es enojado, padre. Mire, no sabía yo que San Pablo enumeraba como don del Espíritu Santo el enojo, ¿verdad? La ira. Eso no es un don del Espíritu Santo. ¿Y qué tienes que hacer ahí? Empezar a invocar a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la batalla. Reprende este demonio, que se ha adueñado de mi hijo. ¿Se acuerdan cuántos jóvenes, cuántos hijos le presentaban a Jesús? Tiene un espíritu, y ese espíritu hasta lo ha intentado arrojar al fuego, al agua, para matarlo, para ahogarlo. ¿Y cuántos hijos, porque sus padres los reprenden, se dicen, me voy a matar? ¿O nunca han oído eso ustedes, de algunos jóvenes que dicen eso? ¿Cómo no? Solo porque sus padres los corrigen, solo porque sus padres los regañan, me voy a matar. Y empiezan a jalarse el pelo, o a cortarse la piel, o a golpearse contra la pared. Hermano, eso no es una cosa buena. Hay un combate espiritual.
Un combate entre la gracia y el diablo, entre Dios y el diablo. ¿Y cuáles son los objetivos principales? El diablo, destruir la creación de Dios, y esa creación somos tú y yo. ¿Ve? Cuando el diablo nos invita a que vayamos a nuestra propia destrucción, que destruyamos la familia, que destruyamos el matrimonio, que destruyamos los hijos, que destruyamos a nuestros hermanos, ahí está el diablo induciéndonos, ¿ve? ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Ofrecerle resistencia? No, no le ofrecemos resistencia. Yo me acuerdo que antes, cuando estábamos rezando, y yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero antes era comenzar el Santo Rosario, sopa de pito, ¿verdad? A cabecear y a cabecear y a cabecear y a dormirse rezando el rosario, ¿verdad? Y me acuerdo que mi mamá decía, cuando te estás durmiendo, decía mi mamá, es que el diablo te pasa la cola por los ojos para que te duermas. Y yo ya me imaginaba que decía el diablo, le pasaba la cola por los ojos, duérmase papito, duérmase. Yo así me lo imaginaba, que el diablo, cuando yo empezaba a cabecear, sentía que el diablo me estaba abrazando y me decía, no me duermo, decía yo, ¿verdad? Y es cierto. Y hasta un cantito, ¿verdad? ¿Se acuerdan el cantito? Vamos a comenzar el mes de la Virgen, del Rosario. El demonio te tienta 1,000 veces. Deja misa y rosario. Sigue durmiendo. ¿Se acuerdan de ese cantito? Van a decir que no lo han aprendido. Que bien se lo pueden. Pero ahí vamos a roncar, ¿verdad? A dormir. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú ores. El diablo no quiere que tú reces. Porque cuando tú abres tus labios, empiezas a hablar con Dios. Y Dios mismo nos dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederás. ¿Qué pasa si usted va al hospital y solo se sienta en una silla? ¿Qué va a pasar? Mira que pasa una enfermera para allá, pasa el doctor, pasa el portero, y como en el hospital nunca cierran día y noche, ¿verdad? Usted puede pasar una semana completa sentado en el hospital, viendo que pasan unos, viendo que pasan otros. Pero si no abre la boca, nadie le va a decir nada. Por lo menos ábrala para decir, ¡ay, me duele! Por lo menos eso haga, ¿verdad? Pero si solo llega a sentarse al hospital a ver qué pasan con un cliente para allá, pasan con el otro, viene el doctor aquí, y si usted no dice nada, nadie lo va a atender. Eso mismo pasa muchas veces en la iglesia. No hemos aprendido a abrir los labios para decirle, Padre, te necesito. Jesús, necesito tu ayuda. Sabes, estoy mal en mi vida. Estamos mal en mi familia, estoy mal con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis hermanos, estamos mal en nuestra parroquia, ayúdanos, Señor. Miren, una de las cosas que a mí me sorprende cuando veo el combate que hay del diablo dentro de la iglesia, cuando hay personas que andan metiendo cizaña, mire, dicen que la fulana dijo esto y usted qué está haciendo aquí, mire, usted la tienen de cholera, usted es pasmada, usted es ladrona, usted no sirve para nada. Yo como sacerdote tengo que oír muchas veces ese tipo de comentarios dentro de la iglesia. ¿Y saben qué es lo que yo me recuerdo del texto que hemos leído hoy, de la carta del apóstol San Pedro en el capítulo 5? Hermanos, sed sobrios, estad alerta, porque vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. El combate espiritual, ¿ve? El combate espiritual. ¿Cómo lo estamos llevando a cabo nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos haciéndole frente a los ataques del diablo que recibimos diariamente en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en su mente, en su corazón? Diga, te reprendo, Satanás, te reprendo, demonio, te reprendo, espíritu de odio, espíritu de soberbia, te reprendo, espíritu de división, repréndalo. ¿Pero qué hacemos?
Mire, dicen que la fulana esto y esto. Sí es cierto usted. Mire, que vieja más sinvergüenza. En vez de reprender al diablo que está metiendo división, metiendo chambre dentro del movimiento, dentro de la familia, dentro del grupo, dentro de la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Empezar a echarle hojitas para que encienda más grande todavía, ¿verdad? Ay, es que es tan agradable escuchar el chambre, ¿verdad? ¿Y qué más dicen usted? Y no he oído si alguien más dice otra cosita más de eso. Porque nos gusta, ¿verdad? Nos gusta. En vez de reprender al diablo que está tratando de dividir, que está tratando de destruir, ¿qué hacemos nosotros? Darle cabida. Y en vez de ser parte del ejército de Dios, que está dispuesto a combatir al diablo, como Jesús hoy dice en el Evangelio, le dio poder para arrojar demonios en su nombre, ¿ve? En vez de nosotros ser parte de esas personas, ¿qué hacemos? En vez de ponerlos a la par de los ángeles de Dios, del ejército de Cristo, nos pasamos al ejército del diablo para ayudarle a destruir. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando Mateo 25 dice que unos serán puestos a la derecha de Dios y otros serán puestos a la izquierda, ¿verdad? Pero la palabra que a mí me llama la atención es a los que les dice a los que están a la izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles del diablo? Aquellos que le sirven. Esos son los ángeles del diablo. Aquellos que le sirven al diablo, aquellos que le hacen su trabajo, aquellos que le presentan personas al diablo para la condenación. ¿Ve? Esos son los ángeles del diablo. Aquellos que le ayudan en su obra de destruir a la humanidad, de destruir a la iglesia, de dividir a la iglesia, de ser piedra de tropiezo dentro de la iglesia. Esos son los ángeles del diablo, aquellos que andan buscando cómo destruir y cómo dañar a la iglesia, en vez de agradecer a Dios, en vez de alegrarse porque las personas están tratando de servirle al Señor, de acercarse al Señor. ¿Qué hacemos? Muchas veces servir de piedra de tropieza en medio de la iglesia y así pretendemos llamarnos cristianos, cuando en realidad lo que estamos haciendo somos Judas, vendiendo al Señor, traicionando al Señor en nuestros hermanos y sirviendo de piedra de tropieza para los demás. Que no sea así entre nosotros. Recordemos que estamos en un combate espiritual. No es contra fuerzas físicas que estamos peleando, no es contra fuerzas físicas, es contra fuerzas sobrenaturales. Y esas fuerzas sobrenaturales solo las vamos a vencer a fuerza de oración. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.